Nos acompaña hoy el especialista en educación Juan Borea Odría. Vamos a conversar con él sobre este debate que ha surgido en torno al proyecto de ley de desarrollo docente, un proyecto que impulsa la actual ministra de Educación, Patricia Salas, y que descarta lo avanzado de la ley de la carrera pública magisterial. ¿Eso es bueno para nuestro país? ¿Es bueno para nuestros estudiantes? Bienvenido. Gracias. Muchísimas bueno, gracias. En primer lugar yo diría, de acuerdo al documento que poseemos, porque hasta ahora no tenemos una versión oficial y eso, por ejemplo, a mí sí me parece una falla. Yo quiero recalcar que aprecio mucho a la ministra Patricia y a los viceministros, con los cuales vienen buenas relaciones de amistad, pero quiero decir que ha habido un error, a mi juicio, habrán tenido sus razones, tal vez, y a lo mejor son más válidas que las mías, en no darla a conocer. Por ejemplo, yo integro el Consejo Nacional de Educación. Me hubiese gustado conocerla antes para poder dar opinión, porque nosotros estamos nombrados por ley de educación para dar opiniones sobre aspectos relevantes de la política educativa. Entonces es un primer punto que a mi juicio hubiera sido bueno que lo sepamos y entonces estaríamos hablando sobre la ley y no sobre versiones o explicaciones. O especulaciones también. Sí. Entonces, una segunda cosa es, le digo a mis oyentes, a los televidentes, vamos a partir aquí ¿de qué? De suponer que el documento que tengo es el que más o menos refleja, porque además coincide con las exposiciones que han hecho la ministra y los viceministros en diversas instancias. Ahora, y en ese punto yo diría una primera cosa. No es que descarte, como al principio señalabas, lo avanzado en la carrera en el sentido de que el articulado es casi igual. Mi objeción aquí entonces es, si es casi igual, y hay pocas diferencias, después puedo detallar las diferencias, ¿para qué dar una nueva ley? Porque yo soy de las personas que creo que uno de los problemas que tenemos en el país es la institucionalidad. Es decir, vamos cambiando de instituciones o vamos cambiando de leyes y nunca asentamos algo positivo. Las críticas que he escuchado a amigos míos, a expertos, dicen, esta ley nació con problemas, sí es cierto que nació con problemas. La carrera pública. La carrera pública. Porque el SUTEP se oponía fundamentalmente. Fundamentalmente porque tienen un temor en algún caso, no a la evaluación, sino a que la evaluación tenga consecuencias de afectar la estabilidad laboral. Ese era el punto clave. O sea, el SUTEP no se opone a la evaluación. A lo que se opone es que la evaluación conllevara, en caso de una mala evaluación, la salida de la carrera del profesor que la hace. Y ese fue un punto de quiebre con la carrera pública magisterial. Pero hemos tenido un año. Pero por otro lado está en juego la calidad educativa. Por supuesto, o sea, yo estoy de acuerdo con la carrera pública magisterial, o sea, no es que yo esté en desacuerdo con la carrera. Yo con la que estoy en desacuerdo es con la ley de desarrollo docente, pero no porque no recoja los elementos de la carrera pública, sino porque no lo veo necesario. Así como en el Perú en política a veces a cada rato queremos cambiar de constitución, creyendo que el cambio de constitución va a significar el cambio de los peruanos. O el cambio de leyes, que se den más leyes, no solamente en educación, por ejemplo en el caso de la criminalidad, hay que dar más leyes, que ejecuten las que hay y con eso es suficiente. La carrera pública es casi igual a la propuesta de ley de desarrollo docente. Entonces, ¿para qué cambiarla? Porque se crea ahí un escepticismo. La gente que empieza a pensar que ¿cuándo vendrá la próxima ley? Es como antes que había pues una lluvia de currículos. Entonces los profesores ya cada vez que venía un nuevo currículo decían ¿cuánto durará el currículo? Y entonces no te juegas por la ley. Es cierto que han habido problemas de implementación y el Consejo Nacional de Educación lo señaló. Nosotros sacamos como consejo un comunicado, que es este comunicado, hace ya tiempo, el 17 de enero. Señalábamos, primero, que el Consejo Nacional defiende la importancia de la carrera pública magisterial, pero ha expresado su preocupación, y lo hemos hecho tanto en comunicados públicos como en cartas personales a las autoridades, sobre las imperfecciones, porque hubo errores en los exámenes, hubo filtraciones de exámenes, etcétera. Y decimos, es necesario continuar implementando la carrera pública magisterial, priorizando la evaluación de desempeño, no tanto la evaluación en examen escrito, sino priorizar la evaluación del desempeño en el aula,
superando las imperfecciones anteriores, pero no hablábamos de una nueva ley, sino de superar. Y de mejorar, de implementar. De implementar. Porque ¿Es un tema de la ley? ¿Es un tema de gestión? Yo creo que es un tema de gestión. Y lo voy a decir en concreto, repito, con la amistad y cariño que me liga con la actual gestión. Se dice que la carrera pública no se ha aplicado, pero ¿quién tenía que aplicarla? O sea, para eso está el Ejecutivo, para ejecutar las leyes. Entonces, por ejemplo, no se administró ningún examen de ingreso a la carrera. Dicen, hace un año que no ingresa nadie. Claro, si hace un año que no hay examen, es lógico que no va a ingresar nadie. Había que haber implementado cosas como el escalafón que no tenemos. No hay un escalafón nacional docente. La informática en esto nos podría dar un montón, pero todo eso es cuestión de gestión y de mejorar. Podría haberse planteado, por ejemplo, pienso yo, una ley para subir. Si es que, por ejemplo, le voy a decir los tres niveles de diferencia que hay en las carreras. Primero, hay de 5 niveles magisteriales, se pasa a 8. Bueno, si les parece pertinente, ¿por qué no? Pero eso no es una cosa sustancial como para quitarle la validez a una ley, se podía haber cambiado el artículo. La otra diferencia es que de 3 áreas de gestión que estaban en la carrera pública magisterial, que eran la pedagógica, la de gestión y la de investigación, se añade una cuarta, que es la de formación docente. Bueno, podía haberse modificado ese artículo. Otra diferencia que hay, y ahí sí, esa es la diferencia que yo quiero alertar a las autoridades y a las personas, porque puede traer un problema político serio, es que esta ley deroga la ley del profesorado. ¿No? La ley de carrera pública magisterial no derogó la ley del profesorado, entendiendo que los profesores de la ley del profesorado, claro, valga la redundancia, trasladándose poco a poco. Claro, o el que no quería no se trasladaba porque tenía derechos adquiridos. ¿Cuál es el principal derecho que defendían los profesores ahí? El principal, porque hay otros, ¿no? En la ley del profesorado. El no ser despedidos en caso de una evaluación negativa. Y esa sí es una novedad del proyecto de ley de desarrollo docente. El proyecto de ley de desarrollo docente deroga tanto la ley de la carrera pública como la ley del profesorado, claro, e incorpora obligatoriamente, en este caso, a todos los profesores. ¿Cuál va a ser la reacción, por ejemplo, del SUTEP y de los profesores que valoran por sobre todo su estabilidad laboral frente a esto? Esa es la duda. Yo le pregunté al viceministro... Ahora, la ley, sí, perdón, Juan, una interrupción chiquitita, la ley nueva, digamos... El proyecto de ley, el proyecto de ley, exactamente, muy bien corregida, soy una alumna aplicada. La carrera pública magisterial hablaba de equidad, de pertinencia, Así de solidaridad, de responsabilidad, de autonomía, de interculturalidad, de creatividad e innovación. Así es. Este proyecto de ley habla de legalidad, probidad, ética pública, mérito, capacidad y derecho laboral. Así es. ¿Eso qué significa? La verdad que yo no lo sé muy bien qué significa. O sea, derecho laboral, me imagino que será que los profesores tienen derecho, pero eso es obvio. O sea, hay cosas que yo no las repetiría a cada rato, ¿no? Porque son obvias. Es, digamos, como que ahorita estamos respirando. Es obvio que todo régimen laboral tiene derechos laborales. Pero a la idea que yo quisiera rematar es en el término de la obligatoriedad. Yo pregunté al viceministro y me dijo, hemos consultado con abogados y sí es posible incorporar a la fuerza a todos los profesores. Y se deroga la ley del profesorado y todos entran acá. El punto es, ¿qué va a pasar cuando los profesores que están en la ley del profesorado y que valoran sobre todo la estabilidad, se nieguen a ser pasados a la nueva ley, si es que se aprobase, tal como está, de desarrollo docente? Y no es que yo estoy en contra, por favor, quiero decirlo, porque de que el maestro que no es bien evaluado salga. Tiene que salir un maestro que, como dice la ley, es evaluado 3 veces y no aprueba. Y ténganse en cuenta que de acuerdo a la ley de carrera pública magisterial, la evaluación del desempeño, ¿dónde se hace? En la institución educativa.